Bien, a continuación les hablaremos sobre el tema identificación de fuentes de financiamiento externo y administración de flujos de efectivo, con las participaciones de Melanie Alejandra Gómez López, Héctor Sánchez Pérez y su servidor, Donovan Arturo Cervantes Onofre. ¿Sabías que muchos países y empresas deben buscar dinero fuera de sus fronteras para crecer? Eso se llama financiamiento externo y es más común de lo que imaginas. Hablamos de que el financiamiento externo es el acceso a recursos económicos provenientes de fuentes fuera del país o de la organización que lo solicita, con el objetivo de financiar proyectos, cubrir necesidades de inversión o impulsar el crecimiento. Este tipo de financiamiento puede provenir de organismos multilaterales, gobiernos extranjeros, bancos internacionales o a través de emisión de deuda. A diferencia del financiamiento interno, que se basa en recursos propios o nacionales, el externo permite acceder a montos más elevados, condiciones distintas y redes de apoyo internacional. En los ejemplos tenemos a algunos organismos como el Banco Mundial, el cual ayuda al financiamiento de proyectos de infraestructura y reducción de la pobreza. Por otro lado, tenemos al Fondo Monetario Internacional, quien da apoyo financiero a países en crisis económica. Y en otro ejemplo está el Banco Interamericano de Desarrollo, el cual da préstamos y asistencia técnica en América Latina. Ahora pasaremos a la balanza de pagos. Dicha balanza es un registro contable que muestra todas las transacciones económicas realizadas entre los residentes de un país con el resto del mundo. Esto va a incluir tanto la compra y venta de bienes y servicios como los movimientos de dinero por inversiones y préstamos. Hagamos una explicación un poco más sencilla. Siguiendo la definición de balanza de pagos, podemos decir que es un indicador macroeconómico que proporciona información sobre la situación económica del país. Imagina la balanza de pagos como el resumen de todas las entradas y salidas de dinero de un país. Cuando un país compra más bienes y servicios del exterior, importaciones, de los que vende, es decir, las exportaciones, podría entrar en un déficit, lo que significa que gasta más de lo que gana. Si por el contrario vende más de lo que compra, tendrá un superávit, lo que puede ser un indicador positivo. Esto hará que se fortalezca la moneda del país y mejore su posición financiera internacional. Dentro del siguiente punto hablaremos de lo que es la división o estructura de una balanza de pagos. A la hora de entender cómo funciona la balanza de pagos, existen 4 cuentas principales, las cuales son la balanza de cuenta corriente, balanza de cuenta de capital, balanza de cuenta financiera y cuenta de errores y omisiones. Primero les voy a explicar lo que es la cuenta financiera. En dicha cuenta se recogen los préstamos que pide un país al extranjero y las inversiones o depósitos que los países extranjeros efectúan a un país. Por otro lado, tenemos a la cuenta de errores y omisiones, en la cual se incluye, dada la dificultad de calcular con extrema precisión, el total de exportaciones e importaciones de un país. Es decir, sirve para ajustar los posibles errores cometidos por omisión, como consecuencia de las deficiencias en los sistemas de información, especialmente en los créditos comerciales. Esta cuenta sirve para equilibrar el resultado final de la balanza de pagos. Ahora veamos la cuenta capital. La cuenta de capital y financiera registra los movimientos de dinero relacionados con inversiones y financiamiento internacional. A diferencia de la cuenta corriente, aquí no se registran bienes, servicios o transferencias, sino las operaciones de inversión y financiamiento entre países. En esta se incluye principalmente la inversión directa extranjera, que es cuando una empresa extranjera invierte en el país, abre operaciones o compra una empresa local. También incluye la inversión en cartera, la compra y venta de acciones, bonos o instrumentos financieros entre residentes y no residentes, préstamos internacionales y depósitos bancarios, créditos que recibe o concede en un país, así como movimientos de capital entre bancos, compra o venta de activos reales o financieros, como terrenos, edificios o activos financieros entre países. En resumen, esta cuenta muestra cómo entra o sale el capital de un país. Si entra más inversión y financiamiento del que sale, hay un superávit. Si sale más capital del que entra, entonces hay un déficit. Ahora vamos a la cuenta corriente. La cuenta corriente es una de las partes principales de la balanza de pagos y registra los flujos de dinero derivados del comercio internacional de bienes, servicios, ingresos y transferencias. En otras palabras, muestra cómo un país gana o gasta dinero en sus transacciones económicas con el resto del mundo. La cuenta corriente se divide en 4 componentes:
La balanza comercial, o bienes. Registra las exportaciones e importaciones de bienes físicos como maquinaria, automóviles, alimentos o electrónicos. Aquí podemos darnos cuenta que si un país exporta más de lo que importa, tiene un superávit comercial. Sin embargo, si importa más de lo que exporta, tiene un déficit comercial. Siguiente punto, servicios. Incluye pagos y cobros por servicios como transporte, turismo, seguros, comunicaciones, servicios financieros, consultoría, entre otros. Siguiente punto, las rentas, que son los ingresos primarios. Aquí se registran ingresos obtenidos por inversiones internacionales como intereses, utilidades y dividendos. También aplica pagos a trabajadores que reciben ingresos desde el extranjero. Siguiente punto, transferencias corrientes, que son los ingresos secundarios. Esos son los movimientos de dinero que no implican una transacción económica directa. Por ejemplo, las remesas, las donaciones, la ayuda internacional, pensiones enviadas desde el extranjero, entre otros. Entonces, la cuenta corriente nos indica cómo un país gana o gasta dinero en sus transacciones económicas. Si la cuenta corriente muestra un superávit, significa que está entrando más dinero al país del que sale. Si muestra un déficit, significa que está saliendo más dinero del que entra. La cuenta corriente es clave porque refleja la competitividad económica del país y su interacción diaria con la economía global. Es por eso que cuando una empresa realiza proyectos internacionales, debe tomar en consideración métodos que le permitan analizar el riesgo de dicha operación, para poder evaluar los riesgos políticos, económicos y cambiarios a los que se enfrenta en cada país. Para esto, utilizaremos 3 métodos de ajuste. Primero, tenemos el ajuste en la tasa de descuento, donde aumentamos la tasa de descuento para reflejar el mayor riesgo del país o del proyecto. Por ejemplo, si un país es inestable políticamente, la empresa exigirá una rentabilidad más alta. Segundo, ajuste en los flujos de efectivo, donde reducimos el valor esperado de los flujos de efectivo futuros para reflejar el riesgo de pérdidas o devaluaciones. Y tercero, simulación o análisis de escenarios, donde analizamos diferentes escenarios como lo son el optimista, el pesimista y el promedio, para poder estimar cómo afectaría el riesgo al rendimiento del proyecto. La principal variante al momento de evaluar nuestros proyectos internacionales es que en el ámbito internacional intervienen factores externos que no afectan a los proyectos nacionales, como lo son las fluctuaciones de divisas, que vendría siendo nuestro riesgo cambiario, el riesgo político, que abarca cambios en leyes, expropiaciones o conflictos, las diferencias en inflación, impuestos y tasas de interés entre países, así como las restricciones para transferir utilidades o repatriar capital. Por eso, la evaluación debe considerar no solo la rentabilidad financiera, sino también el riesgo, país y el impacto del tipo de cambio. Ahora vamos a definir qué es la administración de flujos de efectivo. La administración de flujos de efectivo consiste en controlar la entrada y salida de dinero entre países, para que la empresa mantenga liquidez y reduzca los riesgos financieros. Esto implica planificar los pagos y cobros internacionales, considerar los tipos de cambio y la inflación, utilizar instrumentos financieros para cubrir riesgos, como coberturas cambiarias. También implica mantener un equilibrio entre los ingresos en moneda extranjera y los egresos. A continuación les dejamos unos videos para ilustrar de mejor manera este tema y que quede un poco más claro. En este vídeo vamos a hablar de las fuentes de financiación externa. Vamos a ver lo que son y vamos a ver los distintos tipos de financiación externas que una empresa se puede encontrar. Las fuentes de financiación externa son todas aquellas fuentes de financiación, es decir, recursos que obtiene la empresa que provienen del exterior, es decir, que no se generan dentro de la empresa. Por lo tanto, no provienen de los beneficios de la empresa. Como hemos visto en la imagen del principio del vídeo, tenemos la empresa y tenemos
toda una serie de fuentes de financiación o de formas de obtener dinero que provienen del exterior, como pueden ser los socios, como pueden ser bancos, como pueden ser distintos tipos de empresa de financiación, como pueden ser los proveedores que nos traen mercancía y le dejamos a deber esa mercancía, o como pueden ser los particulares, familias, amigos o bien inversores particulares que van a prestar dinero a la empresa. ¿Cómo vamos a clasificar las fuentes externas? Las vamos a clasificar en dos grandes grupos. Fuentes externas propias, que son aquellas que no hay que devolver y por lo tanto pertenecen a la empresa, y fuentes externas ajenas, las cuales hay que devolver. Dentro de las fuentes externas propias tenemos el capital social, que son las aportaciones de los socios a la empresa, cuando la empresa se constituye. Tenemos las distintas ampliaciones de capital que pueden ocurrir en la empresa, es decir, si se necesita más capital, los socios pueden aportar más capital a la empresa, por lo tanto vendría del exterior porque provienen de los socios, pero pertenecen a la empresa, son propias. Donaciones de bien empresas o bien particulares que no hay que devolver, por lo tanto son propias, y subvenciones públicas que tampoco hay que devolver, por lo tanto una vez que se ha concedido una subvención también pertenecerían a la empresa. Y dentro de las fuentes de financiación externas, ajenas, es decir, que hay que devolver y por lo tanto no pertenecen a la empresa, podemos distinguir dos grandes grupos según el plazo de devolución. Fuentes ajenas a corto plazo y fuentes ajenas a largo plazo. Aquí indicamos el enlace del vídeo donde podéis ver en detalle las fuentes ajenas a corto plazo y en detalle las fuentes ajenas a largo plazo. En este vídeo simplemente las nombraremos y las explicaremos brevemente. Dentro de las fuentes ajenas a corto plazo podemos encontrarnos los préstamos bancarios a corto plazo y los créditos a corto plazo. Se distinguen en que en el préstamo nos prestan una cantidad una sola vez y hay que devolver esa cantidad con unos intereses, y sin embargo en los créditos tenemos hasta un cierto límite disponible, pero no tenemos por qué usar todo y se pagan intereses solamente por lo que se dispone. Tenemos el crédito comercial o el crédito que nos conceden los proveedores cuando nos traen la mercancía y se la dejamos a deber. Tenemos los descuentos de efectos y el factoring, que es una manera de adelantar los derechos de cobro que tenemos sobre los clientes, es decir, de que una empresa o un banco nos adelante el dinero que los clientes nos deben. Y por último, las fuentes de financiación espontáneas, que nos permiten financiarnos durante un corto periodo de tiempo, pero que no han sido negociadas. Por ejemplo, pues las nóminas de los trabajadores que se pagan a final de mes, en vez de pagarlo día a día, pues durante todo el mes hasta que yo pago las nóminas puedo utilizar ese dinero. O, por ejemplo, el dinero que yo tengo que pagar a Hacienda por impuestos, pues hasta que yo no pague ese dinero a Hacienda lo puedo utilizar. Y son fuentes ajenas a largo plazo, por ejemplo, los préstamos a largo plazo, los empréstitos, por ejemplo, la deuda de una empresa que se divide en varias participaciones que se llaman obligaciones o títulos de deuda y se prestan a particulares, y las operaciones de leasing y de renting, que son alquileres de bienes de inmovilizado, es decir, de bienes que van a tener permanencia en la empresa, una de ellas con opción a compra y la otra no tiene por qué tener obligatoriamente la opción de compra porque es simplemente un alquiler. Una vez hablado de las fuentes externas y que se dividen en propias y en ajenas, y dentro de las ajenas a corto plazo y a largo plazo, recomiendo ver el vídeo de fuentes de financiación ajena a corto plazo y fuente de financiación ajena a largo plazo para entender mejor cada una de las distintas herramientas. El estado de flujo de efectivo, como su nombre lo dice, es un estado financiero que nos permite saber el movimiento del dinero en efectivo de una empresa en un periodo de tiempo. Si el balance general ya nos indica el patrimonio que tiene la empresa y el estado de resultados nos indica la ganancia que genera, ¿para qué queremos saber el movimiento del dinero en efectivo? Supongamos que tu empresa había sacado un préstamo del banco a ser devuelto en su totalidad de hoy a un mes. Si de hoy a un mes tu empresa no tiene el dinero en efectivo suficiente para devolver esa deuda, aunque no lo creas, tu empresa puede quebrar. Esto es, aunque tu empresa esté produciendo utilidades. Esto pasa porque las utilidades no siempre significan la disponibilidad de efectivo. Cuando vendes tus productos a crédito,
En tu balance general y en tu estado de resultados, esto se registra como un ingreso, pero como es una venta a crédito, el dinero en efectivo por esa venta se obtiene en el futuro. Si es que necesitabas ese dinero para devolver la deuda y la fecha de reembolso llega antes que la fecha de cobro por tu venta, tu empresa será incapaz de reembolsarla y podrá quebrar. Para evitar eso, es necesario el estado de flujo de efectivo. Para entender el estado de flujo de efectivo, vamos a hablar primero de las 3 actividades que realizan las empresas: actividades operativas, actividades de inversión y actividades de financiamiento. Primero, actividades operativas. Estas son las actividades principales de la empresa, como las ventas, compras de mercaderías, costo de producción, pago de salarios, etc. Segundo, actividades de inversión. Estas actividades son las de compra de activos fijos con la intención de obtener beneficios en el futuro, como la compra y venta de activos financieros, compra y venta de activos fijos como inmuebles y maquinarias, mejoras realizadas en las instalaciones, etc. Tercero, actividades de financiamiento. Estas son todas las relacionadas a las actividades para juntar dinero de agentes externos, como la emisión de acciones o bonos, obtención de préstamos bancarios, reembolso de los préstamos tomados, etc. Ahora que ya entendemos sobre las actividades que involucran el movimiento de dinero en efectivo de una empresa, vamos a ver cómo se generan dichos movimientos y cómo se van registrando en el estado de flujo de efectivo. Cuando cobramos por la venta de un producto o servicio, tenemos un flujo positivo de efectivo por actividades operativas. Es un flujo positivo porque entró dinero en efectivo en nuestra empresa. Si es que cobramos $5,000, el flujo de efectivo es de positivo $5,000. Supongamos que luego del cobro compramos una nueva maquinaria por $2,000. En este caso, tenemos un flujo negativo de efectivo por actividades de inversión. Debemos recordar que, aunque se trate de una compra de activos, lo que nos importa en el estado de flujo de efectivo es el movimiento del dinero en efectivo. En una compra de maquinarias, el dinero en efectivo sale de nuestra empresa, por lo que el flujo es negativo. Ahora, supongamos que decidimos vender las acciones que teníamos en otra empresa por un valor de $500. En este caso, tenemos un flujo positivo de efectivo por actividades de inversión, porque al vender las acciones cobramos dinero en efectivo. Luego, decidimos obtener un préstamo bancario por un valor de $3,000. Si bien este préstamo es un pasivo, el flujo de efectivo por actividades de financiamiento es positivo, ya que al obtener el préstamo, el banco nos entrega dinero en efectivo. Y si es que hemos devuelto $2,000 del mismo préstamo en el mismo periodo contable, este es un flujo negativo de efectivo por actividades de financiamiento. Si registramos todos estos flujos en un estado de flujo de efectivo, nos quedaría así. En este periodo contable tuvimos un flujo positivo de $4,500. Esto significa que este periodo terminamos con $4,500 más en efectivo que el periodo anterior. Ok, hasta acá pudimos entender sobre las actividades de una empresa, el flujo de efectivo y su forma de registro. Ahora viene lo más interesante. ¿Qué es lo que se entiende de un estado de flujo de efectivo? Cuando una empresa tiene flujo positivo por actividades ordinarias, se puede entender que la empresa está logrando un buen resultado en su negocio principal. Por otro lado, cuando este presenta un flujo negativo, algo necesita ser corregido en el negocio principal.
Cuando una empresa tiene flujo positivo por actividades de inversión, se puede entender que la empresa está vendiendo los activos financieros y los fijos como inmuebles y maquinarias. Por otro lado, cuando este presenta un flujo negativo, se puede entender que la empresa está invirtiendo fuertemente en otras empresas o activos financieros, o que se está invirtiendo en los activos fijos propios. Cuando una empresa tiene flujo positivo por actividades de financiamiento, se puede entender que la empresa está aumentando los préstamos tomados de agentes externos como los bancos para financiar sus gastos o inversiones. Por otro lado, cuando este presenta un flujo negativo, se puede entender que la empresa está logrando devolver las deudas con los agentes externos. Al ver un estado de flujo de efectivo, se utilizan estas informaciones de forma combinada para estimar el estado en que se encuentra la empresa, obviamente considerando también las informaciones que proveen el balance general y el estado de resultados. Y esto es el estado de flujo de efectivo y cómo se utiliza junto con el balance general y el estado de resultados. Espero que este video te haya ayudado a entenderlo mejor. Muchas gracias. Esperemos que con este breve pero conciso video sea más fácil comprender el tema de identificación de fuentes de financiamiento externo y administración de flujos de efectivo. Por nuestra parte ha sido todo. Tengan un excelente día y hasta la próxima. Bye.